Bien. Bueno, para todos muy buenas tardes. De parte de la Comisión de Educación y Ascensos, de la Comisión de Cata, que somos las dos comisiones que estamos en la tarea de hacer un trabajo por, por todo el crecimiento del judo colombiano en relación desde los aspectos de formación y de iniciación. Damos la cordial bienvenida, ¿sí? En nombre de los maestros que enseguida los van a presentar. Queremos que tengamos un momento de crecimiento y de conocimiento frente a esta propuesta de trabajo que es bien interesante y que va en pro del buen desarrollo de nuestros niños y niñas que vienen en todo ese caminar y trasegar en la parte del judo. Sin más preámbulos, muchas gracias y en nombre de la Federación Colombiana de Judo y de cada uno de los miembros del comité ejecutivo, una cordial bienvenida y quedamos en manos entonces de las palabras del maestro Freddy Cardona y de la conducción del profesor Roberto Rahamut. Bueno, igualmente para todos, muchas gracias por haberse conectado. Muy acogidos realmente con la voluntad de ustedes que tienen frente a conocer más sobre esta modalidad. Para nosotros es un honor, realmente las comisiones estamos trabajando en ello hace mucho tiempo, desde que la CODOMO salió, hemos sido muy inquietos y ahí vamos entonces tratando de mirar cómo podemos introducir esa CODOMO en Colombia a partir de una guía didáctica que iremos desarrollando entre todos. Muchas gracias. Entonces ahora sí, Roberto, miraremos entonces para que presente los comisionados. Buenas tardes para todos los asistentes. Nos unimos al sentimiento de gratitud por disponer de sus tiempos y de su tiempo de descanso para dedicarle también a la parte del aprendizaje y al progreso. Antes de iniciar, la idea es dar a conocer un poco el trabajo, como le explicó el maestro Pío en inicio. Ha sido un trabajo mancomunado entre la Comisión Nacional de Cata y la Comisión de Educación. Aquí un detalle para conocer los miembros integrantes de cada comisión es de la parte de la Liga de Antioquia, la maestra Margarita Rosa Castaño Murillo, sexto dan, el sensei Roberto Rahamut, quinto dan, y de Valle, el maestro José Arley Moreno Ortiz, sexto dan, y de la Liga de Caldas, el maestro José Freddy Cardona Rico, séptimo dan. Por parte de la Comisión Nacional de Educación y Ascensos, conformada por el sensei Armando Castro, cuarto dan de la Liga de Huila, de la Liga de Antioquia, el maestro Pío Antonio Cardona, séptimo dan, de la Liga de Bogotá, el maestro Juan Manuel Mantilla Roballo, séptimo dan, y de la Liga de Valle, el maestro José Gerardo Cerna Noreña, séptimo dan. El esquema que se tiene para el día de hoy es básicamente hacer una retroalimentación del proceso que llevó a las comisiones para ofrecer una alternativa en las categorías menores para el desarrollo de la cata, ¿no? Que sea de acuerdo a su proceso motriz. Aquí le doy entonces la oportunidad al sensei Freddy Cardona para que haga esta introducción. Seguidamente, después, junto con el maestro Pío Cardona, vamos a mostrar también videos y la parte evaluativa de cara a lo que va a ser el próximo nacional en la ciudad de Popayán. Sensei Freddy. Ok, muchas gracias. Mira, aquí entre todos me ha llevado a reflexionar esta palabrita, construyendo conexiones, no levantando ladrillos. Quisiera que a partir de este momento nos centráramos nosotros todos en mirar qué va a ser el cambio nuestro frente a ese paradigma de entender esta Kodomo no Kata para poderla introducir aquí en Colombia, a pesar de que ya viene desarrollándose en muchas partes del mundo. En la medida que asumamos nuestro papel como guía en un proceso de descubrir aprendizaje, y seguro que podremos generar estos estados evolutivos constantes. El judo empieza en la cabeza, pasa por el corazón y termina en el cuerpo, una acción motriz, todo es un eslabón de la misma cadena. Cada entrenador o formador fija su hoja de ruta, procesos metodológicos de una sensibilidad, concepto y forma de vivir el judo. No olvidar, aquello que se siembra en una estación nunca se cosecha en la misma.
Esta es la labor vocacional de mucha paciencia, conocimiento y compromiso profesional. Fórmate o confórmate. Yo quise traer esto a colación para que miremos todos que normalmente desarrollar una enseñanza-aprendizaje en cualquier proceso implica de que todos estemos tirando para el mismo lado. Generalmente habrán inquietudes y cuestionamientos frente a qué se puede hacer o no se puede hacer. Eso mismo pasó con la Kodomo no Kata. A partir de acá quisiéramos también mirar cómo envolvemos el conocimiento frente a lo que es la partida motriz del ser humano. Yo traigo algunos, digamos, conceptos muy elementales, quizás en un tiempo más largo, que podamos de pronto dilucidar y llegar al día que hagamos un seminario más amplio sobre motricidad o otros aspectos, pero sí es importante que miremos para poder entender un poco más la Kodomo, porque la Kodomo, varios maestros que ven, inclusive en una pequeña investigación que realicé y además de eso unas encuestas que realizaron, algunos conocen la Kodomo, conocen la japonesa, conocen la francesa, pero de pronto no la determinan desde el punto de vista de la motricidad. Esta es una carta totalmente didáctica pedagógica. Entonces, es importante entender qué es motricidad. Y la motricidad hace referencia, si quiere, podemos ir pasando ya esto, Roberto. Primero que todo, antes del desarrollo motor, tenemos que entender qué es motricidad. La motricidad es un proceso individual aprendido a través del movimiento funcional. Todo el cuerpo humano, toda la estructura de nosotros nos movemos a través del movimiento. Hay unos planos, unos ejes, hay unos patrones de movimiento, hay unas capacidades, hay una cantidad de factores que en eso pues nos vamos a centrarnos mucho. Pero si no entendemos el movimiento, no podemos entender realmente una técnica o cómo llegar realmente a dilucidar hacia dónde nos dirige cualquier acción que nosotros emprendamos frente a decir en busca de una intencionalidad, de hacer una acción que nos lleve a un proceso permanente que diferencie las acciones en las facetas de acuerdo al contexto en el cual se desarrolla. Hay muchos estudiosos que han hablado sobre esto. Otro aspecto importante del movimiento es cómo educarlo. Se ha hablado siempre de que primero hay que educar la habilidad para desarrollar la destreza. Muchos pensamos más en la técnica y en la destreza que desarrollar la habilidad. Entonces, cuando la mayoría que están acá son profesores de escolar o del judo infantil, tenemos que conocer mucho esa parte de qué es psicomotricidad, qué es motricidad, qué es habilidad motriz, qué es tarea motora, qué es desarrollo motor, qué es hábito motor, qué es una técnica como tal. Son aspectos que pues son muy teóricos que a la larga con el tiempo cada uno, además que han estudiado y han entendido, pero para entender mejor la Kodomo sí necesitamos saber más sobre estas partes. Entonces, primero educar el movimiento. Como segundo, ¿qué es desarrollo motor? Desarrollo motor tiene varios contextos. Empieza realmente desde un contexto psicocognitivo. El desarrollo, crecimiento, desarrollo y madurez es un proceso constante del ser humano. Pero hablando del desarrollo motor, como lo dice acá, se entiende como un conjunto de cambios transformadores de motricidad en el individuo que experimentan durante su vida como un resultado del proceso de crecimiento, madurez y aprendizaje. Como decía, es de un contexto psicocognitivo, la esencia del conocimiento a partir de la formación de su mentalidad, de las capacidades, de lo que él trae en su estructura a través de sus experiencias motrices. También es un contexto neuromotriz. No olvidemos que a pesar de la capacidad que es genética, que se desarrolla, también la fuerza y otros aspectos a nivel neuromusculares y neuromotrices generan en el cuerpo una situación para poder dilucidar una acción hacia el movimiento como tal. Contracciones, tensiones, relajaciones, bueno, son aspectos que son importantes para ir entendiendo. Otro aspecto es lo órgano general, o sea, las acciones energéticas, una acción de organismo frente a la parte energética, los cambios que tienen que ver con las partes bioquímicas del cuerpo. El otro aspecto
es lo constitucional, o sea, la constitución del cuerpo humano. El cuerpo humano cambia, y igual que el niño. Entonces, cuando hay aprendizajes, tenemos que mirar esa parte cuando entremos a ver lo que es el desarrollo de un proceso del crecimiento en el niño. Por eso, cuando se estructura un plan curricular, tiene que tenerse en cuenta mucho cuál es realmente ese desarrollo, cuál es ese crecimiento y cuál es la madurez en la etapa en la cual nosotros como entrenadores consideramos y vamos a enseñar o una técnica o una habilidad motora o que realmente lo que presenta frente al contexto. Continuemos. Capacidad motriz, como le había dicho, tiene realmente una intencionalidad frente a cómo usted trae sus experiencias y a través de las acciones, cómo nos llevan a generar acciones. La habilidad motora, todo es una habilidad motora. Lo que se ve, lo que se ejecuta es habilidad motora. A veces nosotros relacionamos una técnica y ven el movimiento, y no, la técnica es un aspecto más ideal, más general a través de un esquema que trasciende y es lo que identifica el deporte, la técnica, no la habilidad. Entonces, es otro aspecto que también hay que entender que es habilidad motora. Hay autores que hablan de habilidades de otros puntos de vista, habilidad según su forma, habilidad según su evolución y habilidad de acuerdo a la situación general. Entre la habilidad según su forma se habla mucho de lo que es habilidades de acuerdo al contexto, como es estabilidad, locomoción y manipulación. Sobre eso después entraríamos a hablar. Capacidad coordinativa. Necesariamente en las edades que se presenta niños de sub 7, sub 9, sub 11, hay que nosotros como docentes, dolientes de un proceso real, necesitamos diseñar un plan donde generemos en el contexto de la enseñanza-aprendizaje en los niños, fuera la técnica, el concepto de lo que es una capacidad coordinativa, capacidades a partir del ritmo, el equilibrio, del acople, de la diferenciación, en fin. Hay edades en las cuales críticas y edades sensibles que uno realmente tiene que entrar a encontrar cuál es la mejor forma para poder buscar en el desarrollo del aprendiz y como docente podemos llegar a entender esas acciones. Continuemos, profesor. Bueno, así muy generalmente, nosotros como comisionados y en el contexto que realmente que le pasó lo mismo a los japoneses y a los franceses, ¿qué podemos hacer para desarrollar mejor, fundamentalmente mejor desempeño en el niño, ya sea en Colombia, ya sea en cualquier aspecto? Y ahí vamos entonces a introducir parte de lo que es la Kodomo no Kata. Continuemos. La Kodomo no Kata tiene dos versiones. Quisiera contarles más o menos algunas investigaciones que he hecho. De pronto muchos de ustedes que están acá escuchándome también de pronto han leído y han encontrado algunos aspectos. Pero de mucho lo que se ha hablado es muy poco también. Yo tengo un contacto interesante que se llama el profesor Juan Carlos Yamamoto, un japonés que es radicado en Argentina. Él ha hecho algunos estudios, investigaciones y es el que trasciende frente a algunos documentos y revistas públicas de Japón para introducir algunos aspectos digamos, a la parte occidental. Como hablamos, la Kodomo no Kata fue generada en una crisis realmente, una crisis japonesa. Japón desde la Segunda Guerra Mundial ha venido luchando para mantenerse en el poder otra vez después de que tuvo esa racha de situaciones en combate que ganaban y que después empezaron a perder. Por eso cambiaron reglas, cambiaron una cantidad de situaciones. En el año 2017 entró una crisis fuerte, no solamente a partir de unos accidentes que tuvieron en algunos clubes, perdón, clubes no, en Japón no existen clubes, sino escuelas o enseñanzas en colegios, prácticamente la educación del judo. Varios niños murieron por algunos accidentes frente a las enseñanzas de la técnica y otros aspectos. Debemos entender que el judo japonés es netamente técnico tradicional. Hasta el año 2017 empezaron a hacer algunos contextos de cambios. Sabemos de que Japón tiene departamentos de profesionales que estudian e investigan el judo en el mundo, inclusive el judo en la Kodokan y el judo en toda parte. Bastante investigaciones. Por cierto, varios profesionales con maestría en educación física empezaron a investigar cómo realmente
volver a integrar niños a los dojos en Japón y las personas mayores, porque el auge que ha tenido el combate y la competencia ha mermado la asistencia en Japón frente a la enseñanza como tal. Ellos cuestionaron esa situación mirando cómo Francia, a través de su tiempo también, porque sabemos de que Japón y Francia son muy unidos en sus conceptos y en sus condiciones, ha crecido mucho más que el mismo Japón en cuanto a cantidad de practicantes. Más de 600.000 practicantes tiene Francia y el promedio, o mejor, lo que el presidente de Francia, presidente del Estado de Francia, considera que el judo es el segundo deporte y segunda actividad a nivel de Francia, quiere construir 1.000 dojos hacia el año 2024 en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia. Respecto a esto, te decía, entonces los japoneses crearon un estudio y diseñaron unos juegos con ciertas actividades y además de eso pensaron en generar la Kodomo no Kata. La Kodomo no Kata, de acuerdo a la misma necesidad, los franceses miraron que también les serviría y entre los dos diseñaron y dilucidaron acciones para generar esa enseñanza a través del movimiento de un esquema motriz parecido a las katas que Jigoro Kano generó. Entendamos que Jigoro Kano generó las katas no por el hecho simplemente de competencia, sino más por el lado marcial y porque realmente había muchos competidores en ese tiempo, o mejor, muchos practicantes del judo en la época de Jigoro, y él consideraba que sería importante enseñar más privadamente porque era el único el que enseñaba katas, perdón, enseñaba judo y estructuró algunos maestros para que enseñaran katas y de una forma más particular empezó a diseñar y a estructurar la kata, pero más por el lado marcial. Por eso las katas que nosotros entendemos acá, desde la Nage no Kata hasta las otras katas que conocemos, son más del lado técnico marcial. Entonces, estos maestros japoneses buscaron la manera de generar esos movimientos asequibles a que llegaran más fácil y más particularmente a la enseñanza del niño y pudiera tener la introducción en cuanto al currículum, digámoslo así, de que fuera más fácil para que se entendiera la enseñanza de las técnicas desde ese punto de vista. Francia lo que generó fue como Kawaichi fue uno de los, digamos, impulsores del judo francés. No metemos más en la historia, pero él creó prácticamente los colores, pero a pesar de eso, también el Gokyu que nosotros conocemos a nivel de Occidente fue generado por esa parte francesa y europea. La Kodomo no Kata francesa considera que ese plan curricular, a través de la Kodomo, la forma como la enseñan, desde el prólogo hasta los 7 principios, generan aspectos de enseñanza mucho más fáciles, más particulares para poder entregar, digámoslo así, o que se preste más la facilidad de que un niño pueda aprender una técnica sin tener que llegar al extremo, digámoslo así, de la técnica perfecta o ideal o real o personal para considerar unas acciones. Además de eso, consideramos también que dentro del estudio mismo se crearon algunos clubes con el nombre Kodomo. Kodomo, en Francia existe un club, precisamente es uno de los que más promociona actualmente el judo en Francia y están haciendo unos recorridos en 24 estados donde tienen la mascota Kodomo, que es un oso panda vestido de uniforme de judo con su cinturón amarillo y hacen exhibiciones en varios parques y industrias y están dilucidando y están tratando de formar la enseñanza del judo francés en todas partes. Y se llama el itinerario de los campeones. Entonces van los campeones en ciertos días, fines de semana, a enseñar judo en ciertas partes, en parques y generando opciones. Y ahí inclusive hacen exhibición de la misma Kodomo no Kata. Existen clubes inclusive en Europa. Me enteré de que el mayo 30
del año pasado hubo un campeonato en España, Madrid, de 3 catas, perdón, entre ellas la Kodomo no Kata, donde fue la que más cantidad de competidores participaron. De los 450 competidores, 106 competidores eran de la Kodomo no Kata. O sea, que es interesante saber y poder ahondar más sobre esta modalidad de la Kodomo no Kata. La historia, muchos ya la conocen. Aquí más o menos se ha hablado de algunas versiones. Nosotros en lo que vamos a exponer va a ser más o menos la versión francesa. Nos ha parecido no que es mejor, no que es superior a japonesa, no. Tiene otros contextos muy diferentes. Lo importante de la francesa es que es una kata que ahí no hay un tori y un uke, sino se relaciona el movimiento por ambos lados y tanto el uno como el otro hacen las acciones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de capacidades coordinativas, se habla de la lateralidad, ese es un elemento esencial, porque muchas veces en las enseñanzas del judo infantil nos dedicamos a enseñar en una forma rígida, una técnica, uchikomis, técnicas estáticas, en unas, digamos, tareas cerradas, y creemos de que es lo mejor para enseñarle al niño. Y precisamente a veces ni siquiera los niños entrenan la técnica por ambos lados. Esperar a ver si lo puede hacer o que madure o en qué forma nosotros podemos indicarle, o cuando compita el niño entonces va a ser la posibilidad de darle la opción de trabajar por ambos lados. Entonces a Kodomo muestra cómo la lateralidad se trabaja. Otro aspecto importante de la Kodomo no Kata francesa es, como les decía en un principio, es entender la habilidad desde otro punto de vista de un esquema motriz, de un esquema donde genera unas tareas que son intencionadas, perdón, que son desde el punto de vista de finalización con objetivos claros, organizados, y lo más importante que pronto hay que mirar ahí no es tanto el desarrollo de la técnica, porque ahí es donde nos pegamos nosotros muchos de lo que pronto no entremos la Kodomo no Kata, creemos que porque los movimientos los hacen en el mismo proceso de Kusuchi Sukuri Kake, en algunos movimientos hay 2, 3 desplazamientos, en otros no. Hay movimientos que son prácticamente, perdón, hay series que son prácticamente de 14, 12 movimientos, que son más o menos entre 5 o 6 minutos de duración cada serie. En fin, es un esquema motriz de tareas muy ricas de movimiento que generan un aprendizaje muy amplio para que el niño, a través de ese tipo de habilidades, genere en él las acciones que nosotros manejamos en motricidad, como son patrones de movimiento, desarrollo de habilidades motrices, habilidades específicas, conductas esquematemporales, conductas temporoespaciales, conductas del esquema corporal, en fin. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que entrar a mirar por qué es importante desarrollar la Kodomo no Kata en Colombia y por qué es tan importante que todos nosotros como profesores empecemos a entender más esta modalidad que nos va a llevar realmente a madurar, y quizás en mi concepto y concepto de la comisionados es que nos lleve a que tengamos un verdadero plan o un diseño curricular que nos lleve a generar el verdadero desarrollo del judo infantil en Colombia. Sigamos. Entonces ahí ya, para ir terminando y darle la palabra al profesor Roberto, al maestro Pío, es cuál es la kata que nosotros, perdón, la serie que nosotros consideramos para su 11. De todas las que hay, entendamos de que la Kodomo no Kata francesa empieza desde el 1, prólogo, 1 y 7, hasta 7, y la japonesa es igual, pero al revés. O sea que mientras la Kodomo no Kata de la francesa la 1, en la japonesa es el número 7. Entonces, la número 5 tiene 5 elementos que son claves. El ukemi de una posición de pie, ukemi de la posición más elevada, trabajo de la postura de uke, proyección del nage-waza en desplazamiento con sugihachi, nuevas aplicaciones del principio de acción y reacción del newaza, y agregar proyecciones con okurihachi harai, taiotochi con combinación. Mire, sigamos, profesor Roberto. Para entender esta kata, primero que todo, tenemos que llegar al aspecto de intervención, o sea, el aspecto práctico, de aplicación práctica.
Si hablamos del tipo de habilidad, Ukemi de una posición de pie, hay un objetivo claro para promover. Es lo que realmente se ha estudiado y hemos analizado frente a esa parte. Tipo de habilidad, objetivo que propone y competencias para desarrollar. En esta serie, el tipo de habilidad Ukemi de una posición de pie. Objetivo para promover, experimentar y crear diversas situaciones de la caída de forma individual y compartido. Competencias para desarrollar la observación de las habilidades de la caída que se suelen utilizar de manera espontánea en esta actitud individual y pareja. Aquí podemos ver cómo cuando los niños entrenan la Kodomo, la evolución que tiene la caída. Aquí vemos la caída ya rodada desde una altura un poco mayor y los espacios que son importantes para ir mirando cómo ellos se encuentran en la misma situación de una kata completa, o sea, como una kata que nosotros manejamos, que es la kata cualquiera, la nage, la gochi, cualquiera tiene el espacio de los 4 metros y ahí se desarrolla realmente la kata con algunos desplazamientos y unos espacios importantes. El otro es un kemi en la posición más elevada. Importante también entender la Kodomo y la enseñanza que parte de digamos, de que el centro de gravedad está prácticamente pegado al suelo. Ahí es importante, pienso, una de las enseñanzas claves para todos nosotros. A veces nosotros enseñamos judo desde una posición ya de pie completa, parada, y ahí con este Kodomo nos enseña que también es importante empezar desde la parte baja e ir subiendo a llegar a la caída como tal. Reconocer los puntos de apoyo, ejes y planos que se dan en la caída de cada caída. Respecto a esto, hay que entender que así como la habilidad nos dice a nosotros que hay habilidades según su forma, esta habilidad tiene algunas tareas y entre esas tareas están las acciones axiales y que tiene que ver mucho con los ejes y los planos y los puntos de apoyo del cuerpo, de sostén, de desplazamiento y en total. Planos sagitales, frontales, transversales, como ejes igual, anteroposteriores, anteriores, anteromediales, externos, en fin. Ahí podemos mirar nosotros que esa enseñanza, cuando dilucidamos acciones, cuando uno trabajamos, o mejor, cuando trabajamos la habilidad motriz, no la trabajamos desde esos puntos de patrones de movimiento, como son los patrones de empuje, por ejemplo, de agarrar, patrones de traccionar o de jalonar cuando se hace el kumikata, patrones de rodilla dominada, patrones de cadera dominada, patrones de rotación del cuerpo, que son otros patrones que también manejamos, y otro patrón que se maneja mucho, que es el patrón del famoso core o el de la estabilización, que es el de el núcleo central del cuerpo. Cuando nosotros no entendemos eso y en el niño no le hacemos ciertas indicaciones o correcciones frente a eso, es donde realmente no encontramos la esencia para poder dilucidar después y enseñarle la técnica como tal. La Kodomo no kata, como todas las katas, tienen su técnica. O sea, ustedes ven que la técnica permanece como técnica de Jigoro Kami, las técnicas de Uchimata, de Achibarai o Kuri Achibarai, todas, pero de una forma muy diferente a como se desarrolla una técnica ideal, una técnica en enseñanza. Se desarrolla más por el lado, como les decía en un principio, desde la habilidad motriz. Desde la habilidad motriz, desde su estabilización, desde su locomoción o su manipulación, que es importante entender eso. Sigamos, Roberto. La postura de Luque. No, permítame, Robert. Ahí es importante, mire. Si algunos ya han visto la serie 5 de la Kodomo, yo creo que aquí es clave frente a lo que hay que enseñar en la parte del judo. El judo se desarrolla en 3 contextos. El contexto de oposición y colaboración. El contexto de acción-reacción y el contexto de uke frente a las acciones, de lo que es el ataque y el contraataque, o sea, generando
la táctica, pues, hablemos de la táctica. Cuando hablamos del contexto de oposición-colaboración, hay que entender hasta qué punto el niño cede o no cede. Y ahí la cata nos muestra realmente esos momentos, esos principios importantes, cómo nosotros nos apoyamos y en poder entender el espacio, tiempo y espacio y la coordinación como tal. En esta parte del trabajo de la postura de Luque, que experimenta a partir de la noción del ajuste postural, posición control y postura del desplazamiento. Una cosa es tener la postura, pero otra cosa es saber qué posición se tiene. Y además de eso, cuál es el control y el ajuste postural de la acción. Casi por lo general los judokas de hoy en día les gusta es caer, perdón, no les gusta caer, les gusta es lanzar y no ser parte de la enseñanza de la propiedad de Luque. Por eso esta serie induce mucho al trabajo de la postura de Luque, del sostenimiento, de la estabilidad, de cómo puede ser Uke y reaccionando hacia las acciones en ese caso no del Tori, porque en esta carta no hay de Tori Uke, simplemente una colaboración y oposición, y llegando a lo después que se llama acción-reacción. Luego viene ya las proyecciones, son 6 proyecciones que manejan acá del Nage Wasa, entran con Iponzo y Nage, entran con Okuriachi Arai, entran con Surikomigochi, perdón, entran con Tayotochi y luego hacen una variante de Sasae Surikomiachi haciendo una transición a un Pusure, no, a un Kesagatame. Entonces, es una kata muy completa, muy necesaria, pienso yo, y como comisionado consideramos nosotros que es una kata que nos va a servir mucho si todos estarán de acuerdo para que se siga, digamos, desarrollando y empezar con esta herramienta metodológico-didáctica para tener un mejor quizás desarrollo motriz de los niños, de los yucas, del judo colombiano, desde sub 7, sub 9, sub 11, quizás sub 13. Ya podemos continuar, maestro. Ahí entraríamos ya con la 7, que en la 7 lo que se ha generado realmente es, vamos a tener solamente la parte de la Nage no Kata que cierra con esa acción. El maestro Pío, lo dejo para que siga continuando con esa acción. Muchas gracias a todos por su escucha. Muchas gracias, maestro Freddy Cardona. Seríamos como primos, creo. Bien, para todos los participantes, quisiera hacer el comentario para articular lo que acaba de decir el maestro Freddy, y es que es un proceso bien importante entender y empezar a cambiar desde esa dinámica en que nos han enseñado el judo durante todos los años que han pasado. No ha sido una enseñanza que haya tenido cualquier tipo de aspectos negativos o que no son, sino porque es el judo que nos han enseñado, ¿sí? Entonces, empezar a cambiar la dinámica. Y ese cambio, cuando estamos hablando en el concepto del kodomo, ¿sí? Quiero que me entiendan todos que hablar de kata es hablar en masculino, no es hablar en femenino. Por eso no hablamos de las katas, sino de los kata. Entonces, el kodomo obedece a un proceso bien importante que va en pro del desarrollo de nuestros niños y niñas, ¿sí? Que va en pro incluso de poder lograr que ellos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que acaba de explicar el maestro Freddy en su morfología, podamos hacer unas técnicas que obedecen a la edad en que están, ¿sí? Venimos haciendo Nage no Kata incluso en edades tempranas, ¿sí? En categorías sub 9, sub 11, y esas categorías están en este momento haciendo un kata que ha sido el Nage, pero pensado en que así es como debe de hacerse. Pero si empezamos a mirar la propuesta que tiene tanto el Kodokan como el trabajo mancomunado con la Federación Francesa, va muy de la mano con la parte pedagógica. Por eso, en esta serie 7, que es donde vamos a ver de manera más, digámoslo, audiovisual, vamos a identificar todos que hay un proceso del kata
donde, como lo explica el maestro Freddy, lo hace lo hace Tori y lo hace Uke, pero no lo hacen derecha e izquierda. Se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde queda la lateralidad? No, es que el trabajo de lateralidad es algo importantísimo para trabajar. Por eso, cuando estemos haciendo aquellas habilidades motrices, donde en la presentación del reglamento de la categoría sub-11 y que ya se está construyendo el sub-9 y el sub-7, vamos a encontrar habilidades especiales combinadas, ¿sí? Que esas habilidades van a obedecer a ese tipo de trabajo tan importante que hay que construir con nuestros niños. Entonces, si es así, el trabajo de la lateralidad nunca se va a perder. En el caso de los kata, se ha trabajado derecha e izquierda, en el caso del nage no kata, ¿cierto? Pero en el caso del katame no kata, siempre es por derecha, ¿sí? Con mi kata derecho. Ahora, cuando miramos el caso del kime no kata, hay solamente dos técnicas que se hacen y es por izquierda, las demás son por derecha. Y si miramos el caso del yu no kata, vamos a encontrar que las acciones, la gran mayoría de las acciones son por el lado derecho. Por seguir dando ejemplos, miremos que la lateralidad entonces no tendría ninguna situación que fuese en contra del desarrollo del kata como tal. Vamos a apreciar entonces, en este momento que ya creo que Roberto tiene el espacio para mostrar, y miremos el proceso del kata en el kodomo en la versión francesa número 7. Está terminando Robert incluso, listo. Está como en el minuto mucho más adelantico. Más adelantico. Ahí. Para ti verás que ya va a terminar ahí. En ese momento. Ahí ya empezaron con para ti verás que termina la parte de caídas. Y adelantico está ya la parte del proceso del kata como tal. No, tiene que ser más, para ti verás más adelantico un poquitico. Como tengo la imagen del... No, Robert, qué pena contigo. Retrocedes, porfa. Retrocedes más. Un poquitico, retrocede un poquitico más. Ahí, déjalo ahí un momentico. Para ti verás. Bueno, déjalo que avance un momentico ahí porque son técnicas que se están presentando. Pero diga, miramos el caso del kodomo. Del nage, perdón. Ahí son las caídas y una iniciación para tomo y nage. Como pueden estar viendo, hay acciones que hacen tanto un judoka y la repite el otro, ¿cierto? No ha empezado todavía el proceso del kata. Como esto es un video que está unificado, se ven como todos los procesos que se ejecutan durante el kata del kodomo, perdón, durante el proceso del ejercicio 7 del kodomo, pero la parte final del kata es el que veremos enseguida para poder analizar lo que nos corresponde a toda la situación del ejercicio como tal. Ahí hay una parte de Renraku-Waza, hay una parte donde se hacen combinaciones, que hace parte inclusive de la presentación. Creo que vale la pena entender que esos conceptos de Renraku-Waza, cuando hablamos de combinaciones, no pasan desapercibidos, ¿sí? Siempre hemos pensado que las acciones cuando se desarrollan
tendrán siempre una base, pero podrán desarrollarse a través de cómo lo hago con otro tipo de técnica, por la situación, digamos, puntual del ejercicio, como en este caso del Ouchigari, ¿sí? Algo importante ahí es lo que pasa cuando hay la transición, que es la parte del control en suelo, ¿sí? No es una situación que obedece a salidas muy, muy fuertes, pero que sí muestran la ejecución del movimiento como tal. El Kouchigari, miren que pasan un pie por encima, pasan a hacer entonces la acción de Tate Chido Gatame, hace la parte del toqueta, finalmente sale el toqueta y hacen Kata Gatame. Esas formas tan supremamente elementales, pero tan claras en la ejecución como tal de las técnicas como tal. Miremos que hay una forma de arreglarse, de dar la espalda para poder ejecutar los movimientos. Bien, Robert, en el ejercicio 7 sería la kata. Ahí es la kata, listo. Sigue, por favor, Robert, un poquitico más adelante, que hay ejercicios que muestran ellos. Un poquitico más adelante que va a mostrar la kata. Ahí. Eso. Ukkyo Touch. Shobenage. Entendamos que el Shobenage va y agarra, el Ippon Shobenage, el Shobenage no agarra, el Ippon Shobenage se agarra, y miremos que ya ahora se cambia de rol, ¿cierto? Se hace por derecha. Ukkyo Touch. Y luego sigue Ippon Shobenage, ¿cierto? Porque está agarrando el Shobenage. Y luego sigue el Harai Gochi. Y el Surikomi Gochi. Se siguen haciendo por el lado derecho. Entonces el componente de solamente un lado para ejecutarse. Luego se cambia de rol. Harai Gochi y Surikomi Gochi. Importante que vuelven al sitio. Entonces hay una ubicación espacial, algo importantísimo que se debe tener en cuenta en el desarrollo de un kata. Miremos que los ejercicios se hacen en la mitad, ¿sí? Es un aspecto importante cuando a los chicos se les explica la parte de ubicación. El Okuri de Hachi Harai, que falla que ahí no lo pude ver bien la parte del pie, ¿sí? De pronto la parte de la señal puede estar un poquitico interrumpida, lo mismo ahí pasó, no pudimos ver la señal del... Robert, tenemos como la señal un poquito baja. Y ahora sigue el Uchimata, con los giros. Y luego se cambia de rol. Esperemos que sea el Uchimata. Eso es correcto. Hasta ahí estaríamos hablando de 3 movimientos. Páralo ahí, Robert, porfa, para que no nos metamos con tomo de Nage. Eso. El ejercicio 7 nos muestra inclusive parte con sacrificio. En la categoría sub 13, sacrificio no debemos de colocar, ¿sí? No es que no se pueda, no debemos de colocar por situación de qué, por situación de lo que obedece a que no tengamos a los niños en probabilidades de riesgo.
¿sí? Entonces mire que 2 acciones de brazo, 2 acciones de cadera y 2 acciones de pierna. Esas serían las acciones para tener en cuenta en la categoría sub 13. Repito, Ukiotoch, ¿sí? Y el Shobenage. El Shobenage va con el agarre arriba. El Ippon Shobenage entonces sería solamente con la mano empuñada. Luego se hace con cadera y es Ukigoch, perdón, ese es, me confundí, perdón. Y luego sigue cadera. Adelante un poquitico, Robert. Harai Goch y luego se hace Suri Komigoch. Importante que estamos hablando de 2 apoyos, aunque en el Harai no hay el apoyo completamente de las 2 piernas. El Harai sí hay una acción con la cadera que permite tener control, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo las 2 acciones de cadera. Harai Goch, Suri Komigoch. Y pierna, Okuri de Hachi Arai, que inclusive no coge todo el Okuri, sino que hace de Hachi Arai, pero en forma lateralizada, ¿sí? Y el Uchimata haciendo los círculos. Que es importante entender por qué el Uchimata sale en círculo, porque si se hiciera de manera directa, sería un Uchimata donde saldría más fácil solamente de una acción donde su cadera se involucra demasiado, y es una técnica de pierna, ¿cierto? Bueno, ahí entonces termina con el protocolo de saludo, que es fundamental que los protocolos se den. Entonces, para terminar el concepto, el kata que nos presenta el Kodomo como propuesta de trabajo, como un ejercicio para que empecemos todos los entrenadores a tener en cuenta y fundamentar a nuestros judokas, es un Kodomo no kata, donde se hacen 3 grupos, pero no 3 técnicas por grupo, son 2 técnicas por grupo, donde el orden es Ukiotosh, Seobenage. El segundo grupo es Harai Goch, Suri Komigoch. Y el tercer grupo es Okuri Hachi Arai, Uchimata. ¿Qué quiere decir? Que en el primer grupo no hay Kataguruma, que en el segundo grupo no hay Ukigoch y que en el tercer grupo no hay Sasai Suri Komihachi. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, tengamos en cuenta que así debe ser fundamentado el trabajo del Kodomo no Kata para la categoría sub 13. ¿Sí? Maestro Freddy. Bueno, creemos ya entonces, mi maestro Pío y Roberto, ya que haría el grupo que en este momento están con nosotros conectados, preguntas frente a lo que es, o Roberto va a dilucidar acerca de la forma de evaluar, creo, ¿cierto? Maestro Pío. Sí, señor. Roberto tiene la planilla de cómo se evalúa el Kodomo no Kata, porque finalmente es una planilla que tiene los elementos a evaluar como tal. Dale, Robert, tiene la palabra. Listo, se me perdieron los controles. Haciendo el mismo repaso que explicó el maestro Pío Cardona con la serie 5, tiene un compendio menor de técnicas porque está, como lo explicó el maestro Freddy, enfocado en la parte de motricidad gradual y en la parte de los ukemi. Entonces vemos que desde la parte en la serie 5, que va a aplicar para sub 11, o sea, menores o sea, 9 y 10 años, van a empezar con el saludo protocolar normal, desde la posición de Ritsurei, Sarei, y después comienzan con Uchirukemi, Yokukemi, Mamewarukemi, y de ambos lados, ¿no? Y después lo que es la parte del desequilibrio y el agarre, ¿no? Entonces con kumikata, desplazamiento, laterales, y la parte de técnica solamente tienen de Hachibarai, Ukiotochi. Y finalizan ya con el saludo y la despedida, el cierre de protocolo de cierre. Esta sería la planilla ajustada
propuesta por la comisión para la serie 5, donde se van a aplicar los principios en base a cada uno de los ítems que son presentados. Y para la serie 7, como lo explicó el Sensei Pío, también los mismos protocolos. Ya es muy similar a la Nage no Kata, solamente que va a tener las técnicas, 2 por cada grupo de técnicas, donde el trabajo de los jueces es mantener la misma metodología de evaluación con respecto a los errores pequeños, graves y técnicas olvidadas, sin embargo, ajustado a la presentación y al esquema presentado por cada uno de los representantes que vayan a realizar las catas. Maestro. Entonces, sí, en este momento ya colocamos el micrófono para alguna pregunta o duda que tengan. Muy bien. Gracias, maestro, claro que sí. Gracias a los maestros por la exposición de la Kodomo no Kata y la forma como se va a evaluar para el próximo campeonato nacional en Popayán. Esperamos, Dios mediante, tengamos una alta participación de las escuelas de formación deportiva. Tenemos las manitas levantadas. En estos momentos, quienes levanten la mano por el orden que la vayan levantando, pueden hacer las preguntas y los comisionados con mucho gusto le van a responder. Empezamos entonces con Hernán Arboleda. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Hernán, adelante con tu pregunta. Bueno, lo primero, bueno, ya, bueno, respecto a la cata, pues la primera que hicieron, pues la de los sub-13, que es la francesa, pues tengo una inquietud, y es porque hay unas técnicas como, por ejemplo, el Ukiyo-Toshi que sacaron, que puede ser más básica que las otras. Pues me parece curioso eso. Y pues más básica que las otras que tienen que estar con un solo pito, todo lo demás. Y en la segunda, Rahamud dijo que eran 2 técnicas y en la planilla hay 3 técnicas, que es como está pues en el video que mostraron. ¿Me escucharon? Gracias, profesor, por la participación y le respondo. La planilla que mostré es la de la serie 5. Sí, La de la serie 5. 5 solamente tiene lo que son las partes de la caída y los procesos asociados con la serie 5. La serie 7 tiene el protocolo de inicio y de cierre y 2 técnicas por cada grupo, como lo explicó el maestro Pío y lo vimos en el video. Hernán, incluso estás preguntando sobre la situación de que el Ukiyo-Toshi no está. El Ukiyo-Toshi está. Es Ukiyo-Toshi, ¿sí? Seobenage. ¿Aló? Lo estamos escuchando, profesor. Ah, bueno, pensé que no me escuchaba Hernán. Listo, entonces, mira que así está. El orden sí está ahí. Listo. Si alguien más tiene otra pregunta, es este momento de realizarla. Vamos a ver qué dicen en el chat. Solo para hacer claridad, dice Patricia, serie número 5, ¿para qué categorías? Y la serie número 7, ¿para qué categorías? Gracias, profesor Pío. Repetime la pregunta, que ahí en ese momento se me puso una pantallita aquí y no pude ver lo que decía. ¿Cómo? Sí, señor. Pregunta Patricia Tarazona. La serie número 5, ¿para qué categorías? Y la serie número 7, ¿para qué categorías? La número 5 está para categoría sub-11, ¿sí? Y estamos construyendo para categoría sub-9 y sub-7. La categoría sub-13 tendrá la serie que acabamos de mostrar del Kodomo, pero en Nage no Kata, que está diversificado, ¿cierto? Retirando una técnica por cada grupo. Esa para la sub-13. El profe Hernán al parecer no había terminado de hacer su intervención. Profe Hernán, puede activar su micrófono. Muchas gracias. No, a ver, yo voy a separar 2 temas. El primero, vamos a hablar del primero, no lo de técnicas. Yo digo que no se ve es el Ukigochi, o sea, que es más básica pues que otras, pero bueno, no, esa no la quiero centrar en esa. Sino en la de los sub-11, en los niños sub-11, Ramón cuando dijo que eran 2 técnicas, y en la planilla y en el video son 3 técnicas. Es de pronto la aclaración, hay 3 técnicas, que son el de Hachibarai, está el Ukigochi y está el Ukiyo-Toshi, Ukigochi. Lo que quiere decir es que hayan 3 técnicas y Rahamud dijo que 2. ¿Se van a hablar las 3 o las 2 que dijo Rahamud ahí?
Profesor, nuevamente, aquí le pongo la pantalla de todas maneras para que le tome una fotico. Esta es la planilla de evaluación de la serie número 5. La serie número 5 tiene 3 componentes por UKEMI. Tiene 2 componentes para desplazamiento y agarre. Y tiene 3 componentes para técnica, más ceremonia inicial y de final. La serie número 7 tiene 2 técnicas por cada grupo, profesor. 2 técnicas por cada grupo, como lo puede apreciar acá en la lámina. Para serie de brazo, Tewasa, Ukiotochi, Seoinage. Serie de cadera, Haraigoshi, Surikomigoshi. Serie de pierna, Ashiwasa, Okuri Ashibarai, Uchimata, profesor. 6 técnicas, 2 por cada grupo, más protocolo de inicio y protocolo de cierre, para la serie 7 de la categoría sub-13, profesor. Muchas gracias ahí por su participación. Ya le quedó aclarado al profesor muy bien. Johnny Huaca pregunta algo que estaba leyendo y se me fue. Sí, estamos con Johnny Huaca preguntando, dice, la lateralidad en la serie 7 es la ejecución, es solo por el lado derecho. Sí, yo lo expliqué antes de que presentara el video, y es que las técnicas se hacen por el lado derecho, pero hay una situación, o digámoslo así, hay una parte de componente que se le anexa y es, Tori la hace Ukiotochi, Seo Enage, inmediatamente cambia de rol. Uke pasa a Tori y hace lo mismo. Digamos que ahí compensa, porque lo que se necesita ver es el trabajo de Tori y de Uke, no solamente un Uke que cae y un Tori que lanza, sino que son los dos con los 2 roles. Listo. Por un solo lado, por derecha. Muy bien, vamos a ver si alguien más tiene la mano Muy bien, levantada. profesor. A ver si alguien más desea preguntar. El profe dice que muchas gracias. Hay una aclaración del profesor Alfredo Sánchez que dice, Kodomo en idioma japonés significa niño. Y en el anime o manga se refiere al público infantil. Es una aclaración que hace el profe, un aporte muy inclusive para lo que estamos haciendo. Muy bien. Totalmente de acuerdo, y para darle como un poquitico también de cuerpo a eso, el concepto de Kodomo, sin irnos para el lado del anime, que es donde está como la parte del dibujo, del manga y eso, en el caso del concepto Kodomo relacionado con niño, hay que entender que el niño siempre estará muy relacionado con lo lúdico. El Kodomo tendrá que verse muy relacionado con lo lúdico, así tenga algunos esquemas, porque finalmente eso es lo que permite que el niño empiece a fortalecer esas habilidades motrices. Porque lamentablemente hemos tenido una formación de judo donde los niños se llevan a participar, compiten, y cuando los niños no ganan, los niños no vuelven. Y lamentablemente eso ha sido un error. ¿Sí? Sabemos que por ley del deporte un niño no puede estar teniendo participación competitiva siendo de 10 años hacia abajo, pero sí vemos que los niños sub-13, muchos de los niños sub-13, por no decir la gran mayoría, no están en la sub-15. Son unos cuantos. Hay que preguntarnos, queridos profesores, ¿qué está pasando con los niños sub-13 que no siguen el proceso para sub-15 y siguen el proceso para sub-18? Porque no nos encontramos a todos, encontramos unos cuantos. Necesitamos que todos lleguen de sub-13. Hemos dicho, empecemos a hablar de sub-11, pasan a sub-13, pero es casi la misma cantidad. Y así sucesivamente. A eso es lo que le está apuntando este comité ejecutivo, y es tener una población de judocas que estén participando pero en gran proporción y masa, ¿sí? Para poder tener mucha cantidad de judocas que están haciendo un judo en formación, un judo en construcción, un judo que más adelante tendremos en un proceso competitivo bien alto, ¿sí? Un ejemplo grande lo tenemos con quién, con nuestra maestra Yuri Alvear, ¿sí? Un proceso que arrancó desde niña, ¿sí? Y qué tan bueno sería que tuviésemos muchas Yuris Alvear, ¿cierto?
qué tan bueno que podemos llegar a eso. A eso le estamos apuntando. Gracias, profesor. A usted, profesor Pío, tenemos una pregunta no por aquí, sino por interno. Nos indagan sobre la premiación para esas categorías, sobre todo las sub-11, sub-9, sub-7, cuando llegaren a realizar. ¿Cómo es la premiación? Bien, es una discusión bastante particular porque todos los niños que son menores de 10 años, usted no puede premiarlos clasificadamente. Este gana oro, este gana plata, este gana bronce. ¿Sí? Tiene que haber una premiación de oro para todo el mundo. Nuestra propuesta es que bajo el proceso de 5 bloques de evaluación, que es Codomo, el encuentro en el tatami con el otro en Nehuasa, en Tachihuasa, lo que tiene que ver con el comportamiento, ¿sí? Lo que tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Lo que tiene que ver como con esa figura como tal. El otro bloque es sobre la parte de las habilidades motrices, las habilidades especiales combinadas, más bien hablemos de término, donde el niño se desenvuelve. Y el otro es la parte recreativa, lo lúdico, lo que tiene que ver con su forma tan animada como equipo. Ahí se evalúan 5 aspectos. Bien, pero ¿se evalúan para qué? Se evalúan para tener en cuenta de que habrá un equipo que gana, ¿cierto? Pero todos los niños están ganando con oro. Ahora, que esa presentación del mejor equipo tenga una representación para decir, el equipo de Bogotá es el que mejor tuvo esos 5 bloques. Listo, tendrá una premiación ese equipo como tal. Pero hay un otro equipo que quedó, digámoslo así, con una puntuación menor y quedó de segundo en relación como equipo, como cohesión de equipo. Ese tendrá otra premiación, ¿sí? Pero como equipo, individualmente, todos los niños tienen que ganar. Todos, indudablemente. Ahora, hay una discusión y es para un instituto de deporte es importante que tener clasificados que esta medalla sumen o no. Ahí es una cosa que tenemos que ver y en los niños no tienen por qué quedar como la parte de la sumatoria, porque eso sería una cuestión que va en contra de la ley, ¿cierto? Pero sí tenemos que hacer un proceso de motivación y es una tarea que tenemos todos los profesores que estemos en trabajo formativo. Todos los niños tienen que sentirse felices, tienen que sentirse que hacen parte del equipo, ¿sí? Y esa parte se hace con la premiación para todos. Listo. No sé si respondo la pregunta en general, pero así tiene que ser. Gracias, maestro, por mostrar la pantalla. Sí, señor, así es. Muy amable, profesor Pío. Al profesor Hernán le comentamos que este video y los tutoriales de la Codomo no Kata van a estar en el canal de la Federación Colombiana de Judo y en la página de la Federación Colombiana de Judo, que a propósito se sigue reestructurando para entregarles a ustedes toda la información de lo que sucede en nuestra federación. Así de que no se preocupe, apenas lo tengamos, se lo vamos a enviar por correo electrónico. Y a partir de ahora, activamos en el chat la escritura del correo electrónico, por favor, nombre y correo electrónico para enviar la certificación de esta capacitación. Nos escriben, por favor, en el chat su nombre completo y el correo electrónico para enviarles ahí la certificación a esta capacitación. Diego, quiero comentar algo y es en relación con una temática que nos corresponde a nosotros, como Comisión de Educación y Ascensos y como Comisión de Cata. Y es, el nuevo Código Deportivo tiene un orden ya modificado para la presentación de grados DAN y tiene todo un proceso para que un aspirante tenga claro a qué obedece o a qué, digámoslo así, o qué requisitos debe tener para poder presentarse. Este seminario es un seminario que es válido para poder mostrar que está capacitándose en lo que tiene que ver con los procesos en judo a nivel nacional y poder hacer parte de un requisito para presentarse a grado DAN. Importantísimo eso, porque quien no esté capacitándose no puede estar presentándose a grado DAN. O sea, el grado DAN, y es un tema muy diferente a esto,
El grado DAN no es, yo tengo 3 años en segundo y me presento a tercero. No, eso no es, o sea, el tiempo es un aspecto, pero quedan más aspectos para evaluar. Si los demás aspectos no los tienen, simplemente lo que se le dice al aspirante de su liga es, te faltan los otros 9 aspectos, por decir cualquier número, ¿sí? O sea, que te faltan otros 9 para cumplir, ya tenés uno, lo otro hay que cumplirlos. Entonces, importantísimo esa parte. Señor. Las capacitaciones que la Comisión de Educación y Ascensos y la de Cata empiece a proponer, hay que asistir. Y son de todo tipo, no solamente técnico, son también de ética, son también de arbitraje, ¿sí? Entonces, importantísimo ese aspecto. Muchas gracias. A usted, maestro, y a propósito de capacitaciones, vamos a lanzar en estos momentos una votación para que nos hagan el favor, nos ayuden. Su opinión es muy importante en este proceso de capacitación de la Federación Colombiana de Judo. Está en estos momentos rodando una votación, no tiene título. Ahí les estamos haciendo 4 preguntas. Les agradecemos muchísimo que nos la contesten en el menor tiempo posible para poder programar lo que será una nueva capacitación de la Federación Colombiana de Judo a través de las diferentes comisiones. Recordemos que estamos trabajando en comisión técnica, comisión de educación y ascensos, comisión de catas, comisión de juzgamiento y la comisión de comunicación. Les agradecemos muchísimo que nos vayan dejando entonces ahí en el chat nombre completo, el correo electrónico para enviarles la certificación. Sara, adelante. Si tienes una pregunta, la puedes hacer. Ya puedes activar tu micrófono, Sara. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo una pregunta aprovechando que acá están todos los de la Comisión de Ascensos y es cuándo se va a hacer la socialización o en qué fecha con respecto a los ascensos a grados DAN, con respecto a los cambios y las modificaciones que hay hasta ahora. Esta información del nuevo Código Deportivo de Grados DAN lo va a presentar el Comité Ejecutivo de la Federación en la Asamblea. A partir de ahí queda el nuevo Código Deportivo como un documento legal dentro de la Federación. Y esa Asamblea está para dentro de unos días, Diego. No me acuerdo la fecha. Sí, señor, está para la próxima semana, Dios mediante, reunión de Asamblea General de Ligas, donde se van a tomar muchas determinaciones. Por supuesto que se lo haremos saber a través de nuestros medios de comunicación, redes sociales, la página web y el correo electrónico. Estamos viendo que están llenando ya la votación que tenemos en estos momentos. Les agradecemos muchísimo su atención, de verdad, por estar aquí. Y vamos a seguir en este proceso de formación con diferentes temas. Se preparan entonces las demás comisiones para entregar temas. Hay un comentario del profesor José Gerardo Serna Noreña. El maestro José Gerardo dice: la CODOMO no debe ser un elemento de evaluación para pase de grado en los niños. Es un ejercicio pedagógico. ¿Don Hernán levantó de nuevo la mano o era la mano anterior? Sí, Pío, mientras esperamos más preguntas. Sí, levanté la mano. Okay. Adelante, adelante. No, de todas maneras que sería bueno, así como hay cata en todos los otros ascensos, ustedes tratando de la comisión, realmente ir estructurando una cata para cada grado de color inclusive, pues puede ser el primer grupito, en fin, pero yo pienso que la cata es como el judo, va en crecimiento, entonces no descartar eso en futuras evaluaciones. Gracias por la sugerencia, profesor Hernán, muy amable, muy gentil. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas entonces en estos momentos. Fueron 60 las personas que participaron de las 95 que se inscribieron. ¿Ves? Tenemos manos más levantadas. Parece que no hay manos más levantadas. Si es así, profesor Pío, creo que hemos llegado al final, ¿verdad? Les estamos compartiendo los resultados de la encuesta en estos momentos. Gracias por sus comentarios.
vamos a tener muy en cuenta para futuras capacitaciones. Al parecer lo que más les gusta es el tema de formación. Vamos a tenerlo muy en cuenta para una siguiente capacitación. Bueno, profesor Pío, profesor José Freddy Cardona, profesor Rohamud, despidamos entonces este espacio. Profesor Pío, ¿me escucha? Sí, señor, claro que sí. Vamos a despedir entonces el espacio, profe, no tenemos más preguntas. Nos veremos en una próxima Listo. oportunidad. Listo, muchas gracias a todos en nombre de la Federación Colombiana de Judo, en nombre de las comisiones de Educación, Ascensos y Comisión de Cata. Muy agradecido de parte, en nombre de todos mis compañeros. Esperamos seguirlos viendo en más capacitaciones porque necesitamos fortalecer mucho este proceso. Tiene la palabra maestro Freddy y Sensei Robert. No, realmente me uno a usted, mi maestro. Gracias a Diego también por difundir este espacio, a todos los que participaron. Realmente esto es para nosotros muy grande porque se está dando inicio a un proceso en el cual consideramos nosotros que va a enriquecer mucho el judo colombiano. Hay cuestiones que realmente necesitamos que nos ayuden en cuanto a dilucidar más acciones frente a esta Kodomo no Kata, porque las preguntas, pues sí, se habla mucho de que si sirve para ascenso o no sirve para ascenso, que se evalúa o no se evalúa. Debemos entender que es un ejercicio que está tratando de hacer para que Colombia lo copie, no digámoslo en el sentido mismo de cómo lo hace la Kodomo japonesa o aquella, porque podemos dilucidar y decir, bueno, vamos a hacerlo con la que más nos identifiquemos, pero si es un proceso que queremos nosotros, como dice Hernán, es que sea un proyecto, digamos, direccionado como un esquema guía para poder desarrollar el plan curricular del judo infantil, digámoslo así, porque además de la Kodomo hay que anexarle lo que habíamos hablado, es por cada categoría trabajar los juegos pedagógicos, las habilidades motrices, las capacidades coordinativas, perceptivo motrices, bueno, lo que ustedes consideren, y la técnica como tal. A mí me parece que es una ayuda que tenemos que hacer todos. Esta es una construcción para el judo colombiano y todos para adelante para que buscamos de que nuestro judo salga bien, normalmente a través de todo el tiempo que hemos considerado, para ir buscando que el judo como tal esté frente a lo que ustedes como profesores y nosotros Se le fue como el audio al profe José Freddy, lo puede activar. Sí, se le fue como el audio. Y a propósito, todos tienen audio, si quieren comentar, si quieren decir algo, lo pueden hacer a partir de ahora. Ya vamos a terminar. Profesor Robert. Robert. Buenas tardes y gracias por también mencionar un poco la receptividad de la federación en trabajar mancomunadamente con las comisiones, en darnos este espacio para investigación, para colocar propuestas que se activen de forma inmediata y en pro al beneficio de nuestras categorías locales. Muchas gracias. Adelante, Lina. Buenas tardes para todos. De antemano agradecerles por el espacio, por la capacitación. Tengo una duda en cuanto a lo que estableció la comisión para presentar las catas, que en sub-18 sean solo los 3 primeros grupos, en sub-21 los 5 grupos y en sub-15 los 2 primeros grupos del Nage no Kata. ¿Esto va a ser así desde este nacional de Popayán? Lina, en otra ocasión te respondemos esa pregunta. Estamos en este momento discutiendo sobre la Kodomo no Kata. Entonces, apenas tengamos respuesta sobre lo que acabas de preguntar, te lo podemos enviar al correo electrónico, ¿vale? Ah, vale, muchas gracias. Lo decía porque pues fue lo último que pusieron ahora en la presentación. Sí. No te preocupes, que igual va a haber seguramente un espacio formativo para alertarnos sobre lo que van a hacer entonces las catas
en este campeonato nacional. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo a ustedes su participación. Son ustedes muy amables. Los estaremos invitando, Dios mediante, a un nuevo espacio de la Federación Colombiana de Judo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @fecoljudo. Las tenemos en Facebook, tenemos en Instagram y por supuesto que también estamos en Twitter y en el canal de YouTube, donde va a estar este video para que todo el mundo pueda reforzar los conocimientos de la Kodomo Kata. Maestro Pío, Maestro Roberto, profesor Cardona y a todos los que integran las comisiones, un abrazo cordial. Los dejamos para una próxima oportunidad seguirnos viendo mejor en estos espacios formativos. Un abrazo cordial.